Buenas noches. ¿Alguna vez, en algún momento o en alguna situación, has escuchado ese famoso grito, ese famoso lamento, ese llanto al unísono de los perros y de los gatos que normalmente se escucha de noche? ¿Alguna vez has sido visitado por ese ente tan famoso que no conoce fronteras, que no conoce idiomas? El que dicen que cuando lo escuchas lejos está cerca, y cuando lo escuchas cerca está muy lejos. Así es, La Llorona. Es conocida en distintos lugares por distintos nombres. En algún lugar le dicen la mujer de blanco, en otro lugar le dicen la mataniños, y en la mayoría de lugares de habla hispana y Latinoamérica la conocen como La Llorona. La historia de La Llorona realmente no está especificada y no está acentuada directamente a algún país de Latinoamérica, e incluso mucha gente llega a pensar que en áreas pues un poquito lejanas es donde también pudo haberse generado esta leyenda o esta historia. Hay muchas investigaciones las cuales nos arrojan muchas evidencias de que hay registros de entes paranormales con la descripción de La Llorona desde antes que la historia siquiera existiera. Cuentan que cuando Cristóbal Colón hace muchísimos años llegó a América, pues ya habíamos seres humanos aquí. Ya habíamos tribus, ya habíamos mucha gente. Ellos vinieron a conquistar, a colonizar América, y desde esas épocas ellos ya tenían registros de que durante las noches de vigilancia o durante las guerras veían a una mujer vestida de blanco. Una mujer con un sollozo muy fuerte. Una mujer que les ponía los pelos de punta. La historia de La Llorona realmente se desenvuelve en muchos lugares. Aquí, en Guatemala, dicen que es guatemalteca. En México dicen que es mexicana. En El Salvador dicen que es salvadoreña, y en cada país adoptan alguna historia para poder hacer nacional este ente. Realmente en la historia hay muchísimas versiones, una de las cuales dice que es realmente un demonio, que es realmente una unión de sufrimientos que nace a lo largo de las guerras que han habido tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, y todo esto representado en un ser, en un ente de forma femenina, vestido de blanco, y que cuando de alguna manera ocurre algún incidente con niños o alguna madre llega a atentar en contra de los mismos, se le adquiere, se le adjunta, por así decirlo, se relaciona con la historia de La Llorona. Realmente hay muchísimas historias, hay muchísimos videos de La Llorona. Personalmente yo tuve la oportunidad de escucharla, y fue la verdad la primera vez que la escuché cuando yo tenía aproximadamente 15 años. No, tenía menos, tenía como 12 o 13. En el área en donde yo vivo, pues ya vivía en ese tiempo. Entonces yo tenía que levantarme muy temprano, súper temprano, para poder asistir a la escuela. Yo entraba a estudiar a las 7 de la mañana, tenía que salir de mi casa a las 6 para poder llegar a tiempo. Me levantaba a las 3 de la mañana a terminar alguna tarea, a preparar todo. A las 4 me ponía a hacer ejercicio, ya que pues en ese tiempo me gustaba mucho hacer ejercicio. A las 5 de la mañana ya me estaba echando el baño para a las 6 de la mañana, ya desayunado, ya bañado y ya listo, salir rumbo a la escuela, ya que no estaba tan lejos como para tomar un transporte público colectivo. Nada más que sí era pues un poquito tardadita la llegada a pie. Entonces en esa ocasión recuerdo yo que me levanto normal a las 3 de la mañana, empiezo a listar mis cosas. Lo único que varió en ese momento fue que cuando yo me despierto, cuando suena mi alarma, no tenía ganas de levantarme, no tenía el ánimo. Tenía lo que llaman aquí en Guatemala hueva. Entonces cuando yo me quise levantar, como que no quise, como que no quería. Entonces pues yo alcanzo a escuchar la puerta del cuarto en donde yo dormía, era de madera.
Entonces cuando yo alcanzo a escuchar esta puerta, por afuera se escuchaban rasguños, como cuando los gatos afilan sus garras, así se escuchaba. Obviamente las garras de un gato se escuchan y uno escucha y alcanza a dimensionar con el sonido el tamaño de las garras, que son pequeñas. En este caso yo escuchaba unas garras grandes. Entonces, pues lo que hice fue hacerle caso a mi exigencia humana. Pues me volví a emponchar y me dormí. Eso fue a las 3 de la mañana. A las 4 de la mañana yo me vuelvo a levantar, que ya era para hacer ejercicio. Me despierto. Hoy sí dije, no, me levanto. Cuando yo me levanto, en el cuarto en donde yo vivía, tenía un área donde yo tenía pesas y tenía una camilla para ejercicios. Entonces me puse a calentar, a hacer ejercicio con mis audífonos puestos. Yo, teniendo los audífonos puestos, alcanzo a escuchar a lo lejos aquel que no es grito, aquel que no dice ¡ay, mis hijos!, aquel lamento con el unísono de perros aullando, de perros ladrando, de gatos aullando. Incluso si alguna vez alguna persona de los que nos escuchan ha escuchado alguna vez el lamento de un cerdo, que son gritos fuertísimos, se escucha a lo lejos, en el unísono del ladrido de los perros, del aullo de los perros, del de los gatos, también el de los cerdos. Se oye bastante fuerte. No hay una manera de decir específicamente qué es lo que se está escuchando, porque es muy, muy difícil. Bueno, resulta que yo cuando escucho eso con mis audífonos puestos, pues la primera vez no le puse atención, porque yo la escuché bastante cerca, como que la tuviera dentro del cuarto. Según dicen, cuando se escucha cerca es porque está lejos. Entonces yo la escuché cerca, como si estuviera dentro de la habitación conmigo, y no le puse atención, seguí haciendo ejercicio. Cuando la escucho una segunda vez, que ya la escuchaba pues obviamente ya a una distancia intermedia, yo me quedé quieto y dije, la música no puede ser, porque eran canciones que yo había escuchado 40,000 veces antes, y obviamente si hubieran tenido un grito de fondo, pues yo lo hubiera escuchado. Entonces me quito los audífonos, pongo pausa al reproductor, pues que en ese tiempo eran unos reproductores pequeños, los famosos Wallman, para quienes se recuerden todavía de esos. Le pongo pausa y entonces escucho a lo lejos nuevamente el lamento. Lo escuché lejos. Cuando lo escucho lejos, yo me quedé pensando qué podría ser, qué pudo haber sido. Yo tenía aproximadamente ya 2 años con esta rutina de levantarme temprano, hacer ejercicio, alistarme y salir temprano a estudiar. Entonces nunca había escuchado nada de esto. Se había escuchado pasos, se había escuchado movimientos de cosas, pero era lo normal, lo que a veces el aire mueve, lo que a veces malponemos en un mueble y rueda. Más no había escuchado gritos, ni mucho menos lamentos como ese. Escucho por primera vez el lamento suave, lejos, estaba yo ya sin los audífonos, ya había puesto pausa al reproductor de música. Lo escucho, me quedo pensando qué podrá hacer. A ese momento justo veo la hora, ya había tenido pues 1 hora de ejercicio, me tocaba bajarme a bañar. Cuando yo abro la puerta del lugar donde yo dormía, del cuarto, yo estaba en un segundo nivel, entonces saliendo del cuarto daba yo a todo lo que era el patio, y cerca de allí había un barranco. Este barranco se alcanzaba a ver en su totalidad desde la puerta del cuarto donde yo salía. Normalmente yo no era en ese tiempo el tipo de persona que volteaba a ver hacia donde estaba oscuro. ¿Por qué? Porque siempre la mentalidad y el cerebro juegan con nosotros y pueden llegar a hacernos creer que vimos algo, a hacernos imaginar que escuchamos algo que pues probablemente no es así. Entonces
Yo cuando salía, bajaba directo, no volteaba a ver para el barranco, porque pues obviamente estaba oscuro, era de madrugada, todavía no había amanecido. En ese momento me levanto y me dispongo a bajar. Cuando abro la puerta, algo me llamaba para voltear a ver al barranco. Algo me decía, mira al barranco. Era una curiosidad mezclada con miedo, mezclada con la duda de qué hay ahí, por qué quiero voltear a ver, cuál es la duda. Entonces, pues sí, me ganó la duda. Cuando volteo a ver el barranco, pues había una parte en donde habían caminos para abajo, que era donde la gente bajaba a recoger leña o tal vez algunos árboles frutales que habían ahí. Entonces, entre uno de esos, veo pasar algo blanco. Lo primero que normalmente tenemos en la mente es buscarle un motivo, una razón lógica a las cosas. ¿Cuál sería? Tal vez alguien bajó, tal vez una bolsa, tal vez, no sé, un costal, pero realmente no era eso. Cuando la veo pasar, no caminaba, solamente era prácticamente el vestido blanco, un pelo largo negro. No vi cara, no vi manos, solamente vi el pelo y el vestido blanco con color un poco resaltante, como que llevar una lámpara adentro prácticamente. Cuando yo veo esto, vuelve a gritar y en esta ocasión la escuché súper lejos. En ese momento yo me devuelvo, cierro la puerta y me emponcho. Y no me levanté hasta que salió el sol, súper asustado, súper con miedo. Cuando salgo, mis papás pues me veían así como que no fuiste a estudiar, y yo pues no sabía cómo decirles que había visto, que había escuchado algo. Pensé que no me iban a creer. Entonces pues me dice mi papá, ¿oíste algo en la madrugada? ¿O qué pasó? Que escuché que abriste la puerta y luego la cerraste. Y yo me quedé callado, no sabía cómo abordar el tema de que sí vi a la que me imagino que todos le dicen la Llorona. La vi, la escuché varias veces y no supe qué hacer, por eso no fui a estudiar. Entonces, pues él mismo me dijo, mira, si escuchaste algo, no te preocupes, nosotros también escuchamos algo, nosotros también tuvimos esa experiencia de escuchar a la Llorona. Y me dijo incluso que pues qué raro que hasta ahora la escuchaba yo, ya que ellos era seguido que la escuchaban. Yo esa era la primera vez en un par de años con esa rutina que la escuchaba. Y fue de esta manera como fue la primera vez que la escuché y que la vi. Realmente hasta el sol de hoy la he visto muchas veces, la he escuchado muchas veces, pues ya que yo soy el tipo de persona que le llama mucho la atención. Tal vez no ir a meterme a los lugares a que me espanten, sino simplemente presenciar hechos paranormales que pueden llegar a ser una muy buena historia, como esta, por supuesto, aquí en Turno Nocturno, y que pueden llegar a ser algún tipo de mito, algún tipo de leyenda, la cual no tenemos la explicación exacta porque la estamos viendo, porque la estamos escuchando, y más aún cuando hay otras personas que también la escucharon y también la han escuchado otras veces, como en este caso me pasó con mis papás. Pues para mí, un gusto poder compartirles una historia más. Recuerden, aquí estamos en Turno Nocturno. Hemos estado un poquito ausentes, hemos estado recabando más historias, más información de leyendas, de mitos, tanto de aquí de Guatemala como de otros lugares. Recuerden suscribirse, dar like, y si tienen alguna historia que compartirnos, por supuesto, en la caja de comentarios lo pueden hacer y nosotros con mucho gusto le daremos la narrativa.